respaldo. Yo creo que no había hace falta ni predicar, ¿verdad? Porque fue tan claro, óigame, lo que Dios ha hecho. El hermano Cristóbal que añadió un poquito ahí. Pero vamos a traer la palabra, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy breve, no se preocupen. La hora avanzado, yo soy breve y aquí no vamos a traer lo que el Señor nos dio en esta mañana, amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Aunque es largo, no vamos a durar mucho. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 10, 1 al 13. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema el ejemplo de Israel. Amén. El ejemplo del pueblo de Israel. La palabra está llena de tantas advertencias, hermanos, ¿verdad? De tantos ejemplos que vemos en la Biblia, de personas con las que Dios trató, a las cuales Dios llamó, a las que Dios se les reveló, y vemos sus diferentes ejemplos, malos y buenos. Amén. En este caso, el ejemplo del pueblo, como tal, la mayoría, amén, dio un mal ejemplo. Pero aprendemos aún de esos malos ejemplos para no cometer los mismos errores, para no hacer lo mismo. Amén. Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel fue un pueblo, hermano, del cual Dios tuvo misericordia, al cual escogió por su gracia. Amén, no porque se lo merecía ni porque tuviera nada especial. Incluso el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes eran el pueblo más insignificante. Pero como yo les amé, les escogí. Gloria al Señor. Óigame, cuánta misericordia tuvo Dios con ese pueblo y ha tenido con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios ha tenido tanta misericordia. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por haberle salvado, por haberle llamado, todo por su gracia, porque ningún ser humano merece nada del Señor, hermano. Ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios, ninguno de nosotros merecemos sus misericordias, pero Él se compadece de nosotros. Óigame, y este pueblo tan tremendo, tan rebelde, el pueblo escogido de Dios, hermanos. Vemos el cuidado de Dios con ellos, cómo Dios los saca, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, cuando estaban esclavizados, y los lleva a través del desierto, ahí los prueba, y el pueblo, la mayoría, porque hubo un remanente fiel, no pasa la prueba. Amén. Dios trató con Israel en el desierto. Dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, tratando de que nosotros entendamos, los gentiles. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nuestros padres, está hablando, ¿verdad?, de la nación israelita, todos estuvieron bajo la nube. ¿Cómo Dios guía a este pueblo cuando los saca de Egipto, verdad? Los guiaba con su nube y con el fuego, de día columna de nube. Estamos estudiando el libro de Números, así que eso está, ¿verdad?, muy fresco ahora. Lo estamos tratando en el instituto. Dios saca a Israel de Egipto, la nube de Dios, tipo de su presencia, les guiaba de día, les tapaba del sol. Usted sabe que en el desierto no hay nada, solamente, hermano, todo desierto, como lo dice la palabra. No hay plantas, puro sol, y allí está la nube de Dios cuidándoles, protegiéndoles en el día, guiándoles, la presencia de Dios con ellos. Óigame, el Señor le prometió a Moisés que su presencia iría con ellos. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No podemos, hermano, dar un paso sin saber que Dios va con nosotros. Y
Dios, ¿verdad?, cumple lo prometido, envía esa nube, tipo de su presencia. De noche una columna de fuego para alumbrarles el camino, porque no hay luz de noche, ¿verdad? No se podía ver en el desierto. Allí está Dios. Pero ¿qué dice acá? Todos estuvieron bajo la nube, todo el pueblo recibió estas bendiciones de Dios. Todos estuvieron bajo la presencia de Dios. Sigue diciendo, todos pasaron el mar, cuando fue el milagro del Mar Rojo. Yo personalmente, ¿verdad? Para mí esto es uno de los milagros más tremendos. Todos son grandes, porque un milagro es algo sobrenatural que ningún ser humano puede hacer. Y siempre es grande. Amén, porque el ser humano llega siempre a un término, lo imposible. Cuando llegó a lo imposible no se puede hacer nada humanamente hablando, ¿verdad? Los milagros son intervenciones sobrenaturales de nuestro Dios, amén. Quien hace cosas poderosas, quien no tiene límites, quien nada, amén, lo detiene. Por eso dice Jeremías 32:27, me encanta ese versículo. Le dice el Señor al pueblo de Israel, aquí yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que limite a nuestro Dios? Nada es imposible para nuestro Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y me encanta ese milagro, cómo Dios abre un mar en favor de su pueblo. Lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo, hermanos. Oiga, cómo abre el camino en medio del mar. Qué majestuosidad, qué espectáculo. Usted se ha puesto a pensar cuando esas aguas se abren así solitas, óigame, a la orden de Dios. Las aguas son divididas. Cuando Moisés las toca con aquella vara, se abren las aguas y pasa el pueblo en seco. ¡Qué privilegio! ¡Qué milagro! ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haga tantas cosas tremendas por nosotros? Amén. Todos pasaron el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa que todos estuvieron bautizarse sumergidos bajo la nube y bajo el mar. Se sumergieron en el mar, aunque no los tocó el agua, pero estuvieron en el mar. Óigame, y todos, hermanos, comieron la misma comida espiritual, el mismo alimento. Allí estaba el Señor sustentándoles, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Físicamente les envió el maná, tipo de Cristo, del pan de vida que descendió del cielo. Y espiritualmente allí les sostenía. Todo el pueblo recibió esos beneficios. Todos eran pueblo de Dios, ¿entiende eso? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Por 2 ocasiones el Señor le da agua de una roca. Sabemos todos que las rocas no dan agua, ¿verdad? Pero esta roca era tipo de Cristo, tipo del agua de vida, amén, de la única agua que satisface y llena al ser humano. Óigame, y dice ahí que esa roca era Cristo, gloria al Señor. Pero lo tremendo del versículo 5 que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos fueron escogidos por Dios, todos eran pueblo del Señor, todos iban corriendo la misma carrera, todos iban atravesando el desierto, ¿verdad? Y todos recibieron milagros y recibieron bendiciones, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cuántos estamos aquí en la iglesia? Somos parte de este pueblo, de la iglesia del Señor. Estamos aquí, hermanos. ¿Cuántas bendiciones ha hecho el Señor en nuestras vidas? Si comenzáramos a enumerar las bendiciones del Señor en nuestras vidas, no acabamos. La misericordia de Dios, hermano. Quizá usted o yo ya debimos haber muerto. Estamos vivos por su misericordia. Como decía Jeremías, óigame, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Cuánta misericordia tiene Dios con nosotros, hermano? Tanta misericordia. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos muchas veces. Óigame, estamos aquí todos juntos, pero ¿será que se agrada a Dios de cada uno de nosotros? Dice ahí que de los más de ellos no se agradó Dios. La mayoría quedó postrada en el desierto, cayó, no llegó a la tierra prometida. ¿Se agrada a Dios de su vida? No es el hecho de estar aquí en la iglesia. Amén. Gloria a Dios que está. Pero no es el hecho de estar en la iglesia. Amén, es agradar a Dios. Es hacer la voluntad del Señor. El hermano Osvaldo, ¿verdad? Decía que el Señor le ha hecho nueva criatura. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óigame, usted ha entendido bien ese versículo. El que está en Cristo es nueva criatura. Tienen que haber cambios en su vida si usted está en Cristo. No dice el que está en la iglesia o el que está en una religión. Pero si está en Cristo, tienen que haber cambios. Amén, porque el Señor cambia la vida del ser humano. El Señor hace nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Si en su vida no hay cambio, reflexione si usted está en Cristo o está solo en la iglesia o en una religión. Porque la religión no cambia, la iglesia menos. Lo único que cambia es Cristo.
ese sí transforma, ese sí cambia. Y el que se encuentra con Cristo no vuelve a ser el mismo jamás. No significa que va a ser perfecto la noche a la mañana, pero comenzó un cambio en su vida que va a ir creciendo cada día, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero todos estaban ahí, todos estaban mezclados, pero no de todos se agradó Dios. Y para mí Israel es un gran ejemplo, será el pueblo escogido de Dios, hermano. La niña de los ojos de Dios se le llama a este pueblo. Sin embargo, cuando Dios tuvo que castigar, castigó. Cuando Dios se enojó con el pueblo. Se enojó tan fuerte con este pueblo que le dice a Moisés, te voy a dar a otro pueblo, los voy a consumir a todos. Y Moisés, como buen líder, hermano, usted no sabe la carga de un líder. Usted no sabe de un verdadero líder, porque hay líderes que lo que se sirven del pueblo y se lucran de las cosas de Dios. Pero un verdadero líder tiene una carga por la iglesia, tiene una carga por el pueblo de Dios, hermano. Quizá usted está descansando y el líder pensando en usted y orando por usted. Mucho más si anda medio frío, óigame. La carga de un líder. Y Moisés, un líder tremendo, del cual debemos aprender. El hombre más manso, ¿verdad? Después de Cristo. Óigame, le dice, Señor, si tú los destruyes a ellos, destrúyame a mí también. ¿Qué van a decir la gente? Que tú no tuviste misericordia con ellos y los destruiste en el desierto. Y por la intercesión de Moisés, Dios perdonó al pueblo en muchas ocasiones, ¿verdad? Un pueblo, hermano, que tentaron a Dios, que lo enojaron. Se quejaban por todo. Y aquí nos da una lista de algunos pecados que ellos cometieron, de los cuales nos advierte a nosotros para que no hagamos lo mismo. Voy a hablar alguno de ellos. 10:6. Bueno, voy a leer el 10:5 nuevamente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Asegúrese que usted esté agradando al Señor. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. Es un ejemplo y el sabio aprende del ejemplo de otro. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis. Aquí hay una listita de ciertos pecados, ¿verdad? No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Israel codició. ¿Qué codició Israel? Eso está en Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Ellos codiciaron la comida de los egipcios. Ellos anhelaban esa comida, esa carne que decían ellos que comían en Egipto, que estaban siendo mejor atendidos en Egipto que por el Señor, ¿verdad? Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Este pueblo reclamarle a Dios, estábamos mejor en Egipto. ¿Cuántas personas en ignorancia aún están dentro de la iglesia? Están todavía, hermano, anhelando las cosas del mundo, anhelando lo que dejaron atrás. Hay gente que se convierte, óigame, pero todavía anhela la vieja vida. Hay que tener cuidado con eso. Por buena que se vea la comida en Egipto, hermano, en Egipto lo que hay es esclavitud y perdición. En Egipto no hay nada bueno, Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? En el mundo, lo que dice la palabra que le espera a este mundo es, hermano, la destrucción total, porque todas las cosas que existen ahora, todas están reservadas para el fuego, dice la palabra, para el día del gran juicio. Entonces, cristianos anhelando las cosas del mundo, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. No se gozan de las cosas de la iglesia, pero en el mundo, hermano. No hablan en la iglesia, no se le oye una alabanza, pero óigame, cuando están allá afuera son irreconocibles. No quiero dar muchos detalles porque, óigame, tantas cosas, una sed de las cosas del mundo, cuando debe tener sed de Dios y de su palabra, ¿verdad? Hay que alejarse del mundo, no codiciéis. Ellos codiciaron la comida, Dios le dio carne hasta que le saliera por las narices, le dijo el Señor, y le envió juicio con esa carne que le dio. El Salmos 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No envidies a nadie allá afuera. ¿Por qué? Porque como la hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Amén, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Gloria al Señor. Oiga, mi hermano, con el Señor no importa que haya escasez, no importa lo que estemos pasando, estamos mejor. Amén, que aunque tengamos las más grandes cosas allá afuera, o las riquezas más grandes, con el Señor estamos mejor y tenemos las verdaderas riquezas. El pueblo codició las cosas del mundo.
Versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos fueron, ¿verdad? ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel cayó en idolatría? Muchas veces, pero en esta ocasión, en Éxodo capítulo 32, el episodio, el acontecimiento del becerro de oro. Moisés se va a un ayuno de 40 días y el pueblo se desespera y le dice a Aarón que le haga un dios, ¿verdad? Y con las prendas de ellos, sus arcillos y todo su oro, hicieron un becerro. Aarón fundió un becerro allí y comenzaron a alabar ese becerro y a llamarle Jehová para colmo. ¡Qué insulto a Dios! El Señor dijo, me compararon con un buey que come hierba. Le dieron gloria y comenzaron, este fue el que nos sacó de Egipto. Porque el ser humano siempre quiere ver al Dios, quiere ver para creer. Dios es espíritu, amén. Y aunque no le vemos, Él habita en medio de su pueblo. Él está aquí, no hay que verlo para creerlo, hay que creer para verlo, amén. ¿Y qué pasó? Que allí estaban ellos comiendo, bebiendo este Dios, ¿verdad? Que donde incluso se hacían orgías y tantas cosas delante de estos dioses falsos, todos demonios. Y Dios se enojó con ellos. Oigan, Israel se postró ante el becerro en el desierto. Hoy muchos se están postrando ante muchos dioses, porque Dios es todo aquello a lo que tú adoras, a lo que tú le das el primer lugar en tu vida, a lo que tú le das la prioridad, eso es un Dios. Hermanos, yo no sé si usted entiende lo que es servir al Señor, pero hoy en día cada cristiano tiene como su propio formato de cómo ser cristiano. Hay gente que cree que son cristianos, pero vienen cuando pueden a la iglesia. Todas las demás cosas son primero. Si les sobra el tiempo, pues ellos van a la casa del Señor para que el Señor vea que llegaron. Bendito, para que el Señor, ¿verdad?, no esté triste. Hermano, ¿a qué Dios le servimos? Y Dios debe ser nuestra prioridad. Nuestra vida debe girar alrededor de su agenda, no de la nuestra. Hay cristianos que no le cabe el oculto en la agenda, eso no está en su agenda. ¿A qué Dios usted le sirve? Hoy muchos se están inclinando ante el Dios dinero, el Dios entretenimiento, el Dios trabajo, el Dios del mundo, hermanos. El Dios de este siglo es lo que muchos están adorando. No tienen tiempo para Dios. Dios tiene que entender. Yo hablaba con la hermana Leslie anoche que me decía, hermana, no voy a poder llegar a la iglesia. Pero cuando yo no voy a la iglesia, especialmente un domingo, yo me siento vacía, que me falta algo. Ay, yo no sé cómo es que hay gente que se puede quedar los domingos así por así, me dice ella. Mi hermana Leslie, yo no sé, yo nos criamos que era los 7 días que había culto y la iglesia era yo no sé cómo lo hacía, todo el que se convertía, hermano, el que menos iba 5 veces a la iglesia. Y eso giraba en torno ahí, ese era su deleite, eso era su fiesta, ese era su party, eso era su todo, la iglesia. Perderse un culto era como, no estoy bien. Quedarme yo un domingo en la iglesia, hermano, anormal me siento. Así por así. Yo digo que a veces hay situaciones y emergencias, se entiende. Pero óigame aquí, la gente se queda, como decía el hermanito, las excusas llueven. Mira cómo mandaba a sustituirlo al trabajo para irse al casino. ¿Quién va a hacer eso aquí? Deja ver si mando a alguien al trabajo para venir a la iglesia. Si usted puede hacerlo, claro está. No, hermano, la más mínima cosa, no puedo ir. Dios entiende, sí, Dios entiende. No seáis idólatras. ¿Cuánto idólatra en el pueblo de Dios? Idolatrando tantas cosas, poniendo tantas cosas primero que a Dios, hermanos. Las cosas materiales. Óigame, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa a la cual usted le dedica su tiempo, su primer lugar, se convierte en un Dios para usted. Luego sigue hablando de la fornicación, otro pecado, ¿verdad? Muy común, más en estos tiempos que ya no se cree en el matrimonio. No quiero entrar en detalles, que habría mucho que hablar ahí. Pero fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia nos habla de huir de la fornicación, ¿verdad? Que cualquier pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, 16 en adelante, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no nos pertenecemos. Gloria al Señor y que tenemos que cuidarnos. ¿Qué pasó con Israel? En Números capítulo 25, versículos 1 al 4, nos habla que el pueblo fornicó con las hijas de Moab. Los varones de guerra, amén, fueron seducidos por las mujeres de Moab. Óigame, como yo he dicho en otras ocasiones, lo que no logra el enemigo con
con un ejército, lo logra muchas veces con una mujer, con un varón de Dios, o viceversa, con un hombre a una mujer de Dios. Oigan, hermanos, Balaam, aquel profeta fue llamado para maldecir al pueblo de Israel por el rey de Moab, llamado Balac. Se parecen los nombres. Balac mandó a buscar a Balaam y le dijo, maldíceme el pueblo de Israel, porque va a pasar por mi territorio y no quiero que lo maldigas. Balaam, le estaban ofreciendo dinero para esto, era un profeta de Dios Balaam, y consulta a Dios y todo, pero lo que quería era hacer su propia voluntad. Dios le dice que no, después que sí, bueno. La cuestión es que hasta por la burra le habló el Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que él no pudo maldecir al pueblo. Cada vez que iba a abrir su boca, Dios le ponía bendición para Israel. Entonces le dice él a Balac, mira, yo no puedo maldecir a ese pueblo porque es bendito, pero sí te voy a dar un consejo. Eso está en Números 31:16. ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Indúcelos a pecar, no tienes ni que maldecirlo, porque si ellos pecan, su propio Dios se va a enojar con ellos y va a matar, los va a consumir. Así que incítalos a pecar. A los hombres de guerra, ¿con qué cree usted que los incitó el rey de Moab? Las mujeres. Las mujeres, no sabemos cómo salieron allí, todas coquetas, hermanos. Óigame, a esos hombres de guerra que le hacían frente a cualquier hombre, pero llega una mujer allí toda coqueta. Óigame, esas agentes del enemigo que pone el diablo ahí para hacer tropezar a los hijos de Dios. Y cuando llega y le hace sus ojitos, que rápido cayeron, no dice ni que hubo problema. Óigame, no dice nada, toditos se le lanzaron y comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, Números 25. Y dice que no solamente a eso, sino a adorar a sus dioses. Porque yo no sé por qué lo malo es se pega tan rápido y tan fácil, hermano, que cambia a la persona. Usted trata de enseñarle lo bueno a alguien y cuesta. Pero, óigame, lo malo no hay que enseñarlo. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Usted fija, cuando un joven hace yugo desigual, se casa o tiene un novio inconverso, casi siempre el inconverso termina arrastrando, no es al revés. ¿Qué es esto? Casi siempre el inconverso se lo lleva para el mundo o lo enfría. Nunca vemos que se lo gana. Muy difícil, no digo, hay excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Óigame, allí el Señor se ha enojado y ha mandado fuego y ha consumido a medio pueblo, óigame. Lo mismo se cumplió lo que dijo Balaam. Si tú los induces a pecar, el mismo Dios se va a enojar con ellos. Entonces dice, no forniquemos como ellos fornicaron. Ya tenemos el ejemplo. Y cayeron en un día, 23,000 cayeron en un día que Dios mató, hermanos, del pueblo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es provocarlo a enojo, desafiarlo. Tentar a Dios es no hacer caso a su palabra. Tanto que se predica y usted sigue igual y haciendo su voluntad. Usted está tentando a Dios a que Dios se enoje. Lo está provocando a ira. Amén. A veces no decimos nada, pero la vida habla más claro que nuestras palabras. Óigame, hermanos, tentando a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Números, que el pueblo se estaba enojado allí, desafiando a Dios. Ay, estamos hartos de ese maná, Señor, de ese pan tan liviano. Estamos cansados ya. Dios se enojó también, le mandó serpientes que los mordieran y los mataran, hermano. Óigame, no era un pueblo fácil. Y por último dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En muchas ocasiones el pueblo murmuró. Amén. Criticó tanto al líder como a Dios. Criticaron a Moisés, le dijeron, tú nos trajiste aquí para matarnos en el desierto. En una ocasión le dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a poner otro capitán y nos volvemos a Egipto. Ya no te queremos de líder, Moisés. Vinieron unos varones en Números capítulo 16, Coré, Datán y Abirán, con una compañía de 250 hombres y se levantaron contra Moisés. Y dijeron, ¿cómo que nada más Moisés aquí es el que Dios usa? No, Moisés no es el único líder aquí. Hermano, es bien peligroso levantarse contra un verdadero líder de Dios. Y Moisés tranquilo, Moisés lo que le dijo, ¿sabes qué? Coré, no te preocupes, si tú crees que yo me puse, vamos a pedirle al Señor que sea Él que demuestre si Él me puso o si ustedes también, pues pueden ser líder. ¿Saben qué? Vengan y vamos a ofrecer incienso a Dios y que Dios responda. Dijeron unos varones, nosotros no vamos nada. ¿Qué tú te crees? ¿Me vas a dar órdenes, Moisés? Óigame, y Coré vino. Dice Moisés, ¿saben qué? Hoy Dios demuestre aquí a quién puso. Si estos hombres se mueren como todos los hombres, Dios no me ha puesto. Pero si en cambio la tierra se abre y se los traiga,
Entonces Dios me llamó, hermano, en el instante se abrió la tierra y se tragó a Coré, Datán y Abirán con toda la familia, lamentablemente hasta la familia. Y descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Se los tragó y los otros 250 varones fueron consumidos por fuego de Jehová. Hermano, levantarse contra un siervo de Dios es peligroso. Murmurar contra un siervo de Dios es peligrosísimo. No estoy diciendo que los siervos de Dios somos perfectos. Ore por nosotros. Porque usted no sabe a veces las cargas que tiene uno. Y sí, hay veces que estamos tan cargados que quizás no vamos a actuar de la mejor manera. Porque hasta Moisés, hermano, se enojó con el pueblo cuando le pidió agua. Y le dijo, ¿sabe qué? Pueblo rebelde, le vamos a sacar agua de la peña y ¡pra! Golpeó la roca, enojado Moisés por el pueblo. Y Dios le dijo, háblale a la peña, no la golpees. Ya la primera vez era que la golpeara, la segunda era que le hablara, porque esa peña era tipo de Cristo. Y Cristo solo moría una vez, no 2 veces. Y Moisés enojado dijo, le vamos a sacar pueblo rebelde. El Señor le dijo, Moisés, no me glorificaste delante del pueblo. No vas a entrar a la tierra. Hermanos, óigame, a veces la gente hace perder la paciencia a uno, hay que ser honesto. No lidia con tanto carácter y tanta cosa. Uno dice, Dios mío, ¿para qué? Hasta Moisés le dijo al Señor, Señor, parí yo este pueblo, lo engendré, para que tú me pongas la carga de este pueblo. Sí, hermano. ¿Y sabe lo que dijo? ¿Sabe qué, Señor? Quítame la vida. Números capítulo 11, yo estoy en Número ahora fresquecita viendo todo esto. Yo decía, wow, Señor, pero este Moisés no es fácil ser líder, hermano. Y a veces buscamos el más mínimo detalle para estar criticando en vez de decir, ¿en qué te ayudo a llevar la carga? Cuando usted trabaja con gente, usted se da cuenta que no es fácil. Si tiene un puesto de liderazgo, óigame, hermano, complacer a la gente no es fácil, no lo va a complacer a todo. Ahora, preocúpese por complacer a Dios. Preocúpese por agradar a Dios, que lo que usted haga sea lo que a Dios le agrada. Si a la gente no le gustó, pues, I'm sorry. Aquí el que tiene que ser agradado, ¿quién es? A ese. Mientras ese esté agradado, gloria al Señor. Ya lo demás, pues, yo no, I'm sorry for you, como dicen en inglés. Tengamos cuidado con la murmuración. Hasta el propio hermano de Moisés y su propia hermana lo criticaron, hermano. Lo murmuraron de él. Estoy hablando, una cosa es que haya pecado en el líder, que eso no es murmuración, eso es corregir. Otra cosa es hablar disparate. Viene María, le dice a Aarón, porque ella fue la incitadora, por eso le cayó la lepra. Decimos, ay, pero como que Dios tenía favoritismo con Aarón. Cuando hace el becerro lo deja pasar. Ahora viene con María a criticar y no le cae lepra. Fue, hermano, porque ella fue la incitadora. Y también Moisés intercedió, ¿verdad? Pero, óigame, le dice María, Aarón, mira la mujer que se trae Moisés. Comenzaron a criticarle a la esposa a Moisés, porque era cusita, parece que era de raza oscurita. Algunos creen que de Etiopía, otros creen que en el mismo Madián le llamaban Cus, ¿verdad? Cusán. Mira, medio morenita la esposa de Moisés, oye, a la raza. Y después, ¿y qué es lo que se cree Moisés? ¿Él cree que nada más él lo usa el Señor? No, pero también tú y yo, Aarón, somos profetas aquí. Y le dice, eso está en Números capítulo 12. Y le dice, Señor, vengan para acá. Aarón y María, vengan para acá ustedes dos. Déjenme decirle una cosa. Cuando yo levante profeta, yo le hablo por sueño y por revelación. Así le hablo yo a los profetas normales. Pero a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa, le hablo cara a cara. Él es especial para mí. Así que no se metan con él. Y que le den gracias a Dios porque por él estaban vivos. Y de ahí vino y le cayó una lepra crónica a María. 7 días echada fuera del campamento. Y Moisés, Señor, ten misericordia, no la mate, no la mate. Está bien, Moisés, pero sus 7 días lo va a tirar fuera del campamento. Hermano, léase el libro de Números. Ese libro está tremendo. ¿Qué le quiero decir? Ahí está el ejemplo. Qué pueblo rebelde, qué pueblo desobediente. Si hubiéramos sido usted o yo, hubiéramos ya barrido a Israel del mapa. Como me ha dicho algún hermano me decía, hermana, si yo fuera Dios, yo no sé cómo Dios aguanta tanto. Ya no hubiera gente en la tierra. Gracias a Dios que tú no eres Dios. Porque gloria al Señor que tú no eres Dios. Por eso es que Él es tan grande y misericordioso. Pero déjeme decirle una cosa, no abuse de la misericordia de Dios. No abuse. Óigame, vámonos a Hebreos rapidito, porque hay unos versículos ahí tremendos que quiero tocar y con eso termino. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Ahí leemos algunos versículos y luego vamos al capítulo 2 y con eso termino. Mire lo que dice aquí hablando del mismo suceso del pueblo de Israel. 3:7 de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 18. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad del pueblo, viendo todo siempre las obras del Señor, no creía. Y una cosa, Moisés tampoco entró a la tierra prometida, pero está hablando aquí del reposo del Señor, del reposo eterno. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay gente que cree que a pesar de esa generación haber sido así, se salvó. Yo no creo que esa generación, hermanos, con tanto enojo a Dios se pudo haber salvado. Los que creen en salvo siempre es salvo. ¿Usted cree que Dios va a salvar a ese chorro de gente con el que está tan enojado? Y cuando suban al cielo allí que Dios le vea la cara y se murieron ellos, Dios súper enojado con ellos. Bienvenido al reino de los cielos. Hermanos, ahí habla claro que ese pueblo se perdió. Y no está hablando de la tierra solamente, no entrarían en mi reposo, en el reposo eterno de Dios. Sí, la tierra, Moisés no entró, pero Moisés se salvó. Óigame, y por último, Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29, y ahí terminamos. Es que estos versículos solos hablan, no hay que predicar. 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés cuando amonestó, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud, hermanos, tantas bendiciones que hemos recibido. Dele gracias a Dios por haberle salvado. Dele gracias a Dios por conocerle, hermano. Dele gracias a Dios por tener la palabra. Dele gracias a Dios por Jesucristo. Pero óigame, valore lo que tiene, hermanos. Vamos a servir a Dios con temor y reverencia. Tengamos gratitud y por ella sirvamos a Dios. Con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, ya este año se va. Ya estamos en la recta final de este año. Óigame, me preocupa ver personas que comenzaron el año en una situación y siguen en la misma. Comenzaron el año descuidados y se les ve igual. ¿A usted no le preocupa su situación espiritual? Yo entiendo que pasamos situaciones, pero vamos ¿verdad?, a arreglarla. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a tomar, ¿verdad?, el consejo de la palabra. Pero ¿cómo vamos a comenzar un nuevo año en la misma situación en que empezamos este? Hermanos, flojos espiritualmente, eso es un peligro serio. No sé si a usted le preocupa, quizás me preocupa a mí más que a usted mismo. Pero eso es un peligro serio, hermanos. Así que yo le exhorto, este año se está terminando, póngase a cuentas, comience un nuevo año renovado, comenzamos en el ayuno. Amén, hermanos, mire, busque del Señor, renuévese en el Señor, amén. Necesita nueva fuerza, aquí está el Señor para dársela. Necesita que el Señor obre, el Señor está ahí, hermanos. Óigame, tenemos libertad para venir a su presencia y buscar el socorro que necesitamos, dice su palabra. Pero no hay excusa para estar fríos y descuidados, eso no es excusa. Tenga cuidado, el tiempo se acaba. Nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, sirvámosles con temor y reverencia. Póngase de pie. Gloria al Señor. Te damos toda alabanza, Señor, y toda gloria. Te damos toda adoración, Señor. Tú eres bueno, grande, excelso, sublime.
Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque, Señor, cuán grandes son esas misericordias. Señor, que este pueblo reconozca el día de tu visitación, Señor. Que este pueblo, Dios, reconozca, Padre, oh Dios, pueda ver, oh Dios, pueda acercarse a ti, Padre, pueda discernir espiritualmente los tiempos que estamos viviendo, que son difíciles y peligrosos. Oh Señor, ten misericordia, Señor. Tú lloraste por Jerusalén, oh Dios. Tú lloraste y dijiste, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, que no conoces el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces quise juntar, como junta la gallina, sus polluelos, pero no quisiste? Vendrá días cuando ejércitos te van a rodear, porque no conociste el día de tu visitación. Ten misericordia de nosotros, apercíbenos, Señor. Apercíbenos antes que sea tarde, Cordero.